buenas noches, bienvenidos al Día a Día aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todos los jueves el encuentro, ¿no? Para poder analizar algunas cuestiones quizás un poco más en profundidad y también lo coyuntural, ¿no? Porque en estos tiempos de pandemia y como venimos hablando hace un tiempo a esta parte, todo se va como mezclando en el marco de lo que tiene que ver con la situación del coronavirus, de la pandemia, entre lo urgente y lo coyuntural y lo profundo y lo que hay que resolver y tratar de ver algún horizonte que pareciera, esperemos que la vacuna en este caso y en este año o en los próximos meses por lo menos nos pueda brindar algún tipo de expectativa con respecto a eso. Pero la situación ahora en etapa de segunda ola, ahora veremos bien o analizaremos bien en este programa en qué instancia estamos, parece crítica, incluso más crítica que la primera ola. Sin embargo la sensación es distinta, ¿no? Al principio de la pandemia, y quizás tenga que ver también con una especie de cansancio generalizado con respecto a esto, todos estábamos de acuerdo en inmediatamente encerrarnos, era ver quién se adelantaba políticamente a anunciar más restricciones y todos salían a aplaudirlos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Mar del Plata fue el primer lugar que se suspendieron las clases, ¿no? Incluso hubo casi una victoria política de Montenegro en adelantarse a provincia y nación en la suspensión de clases, ¿se acuerdan? Ahora es todo al revés. Ahora estamos yendo a la justicia para que las clases sean presenciales. ¿Y la Corte qué resuelve? Digo, ¿y qué medida le queda al gobierno nacional de tomar medidas sanitarias si la justicia le está diciendo que no puede tomar ciertas medidas? O por lo menos no distritales. Ya pasó con Capital Federal, con Cava, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ahora parece que va a pasar con provincia a partir de una presentación que ha hecho Jorge Macri también. Esto como ejemplo, ¿no? Y ejemplo de una disputa política que se nota cada vez más de cara a las elecciones y algo que venimos hablando en los últimos tiempos, donde mezclar esto con lo político partidario, la verdad, no es lo más conveniente, sobre todo en momentos de tanta incertidumbre. Incertidumbre que por un lado hay una conferencia de prensa y desde el municipio dicen no hay cepa Manaos y después al otro día aparece un contingente de abuelos mendocinos que vinieron a Mar del Plata, pasaron unos días y se llevaron la cepa de Manaos. ¿Hay o no hay? Bueno, parece que ahora la zona sanitaria octava ya ha demostrado que sí, ha certificado que hay por lo menos 10 casos y que cada vez aparecen más casos, tanto de Manaos como de Reino Unido, y empieza a suponerse, o por lo menos a tener temor con respecto a una circulación. Del no de la semana pasada a una circulación de esta semana, la verdad que hay cosas que son bastante confusas, ¿no? Y hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Cerrar los gimnasios para controlar el virus, específicamente gimnasio natatorio, ¿cambia algo eso? O hay una medida restrictiva real, o me parece que nos quedamos a mitad de camino siempre y terminamos perjudicando a algunos sectores inevitablemente. O una cosa o la otra, evidentemente esta decisión que tiene tanto costo político es la que no se quiere tomar. Por eso donde empieza a jugar también las encuestas. Decía el gobernador Kicillof el otro día que no se pueden tomar medidas con las encuestas en la mano, pero así se están tomando, gobernador, lamentablemente. Incluso creo que habría que repasar un poco de lo que pasó la anterior restricción, ¿no? Cuando el gobierno nacional anunciaba una restricción para el hambre, dejaba a los gobernadores tomar la medida para el resto de las provincias, hubo algún lío ahí con que algunos gobernadores sí, otros no, pero se tomaba en la provincia entera. Y Kicillof tomó solamente lo del AMBA, lo que dijo Alberto Fernández. El problema lo impuso él, el resto de la provincia seguimos con las fases. También políticamente hay un juego en eso y también están las encuestas en la mano. Pero si encuestas en la mano estamos, y para salir un poco de la pandemia, de lo que estamos hablando permanentemente y lo que deja, por supuesto, en un primer plano o en un segundo plano todo el resto, hablemos del transporte. Hemos hablado por aquí del nuevo pliego de licitación del transporte, un transporte que funciona mal básicamente, ¿no? Y funciona mal por varios motivos. Esto de levantar el dedo y apuntar específicamente al sector empresario del transporte me parece un error también, porque los mecanismos de control del Estado deberían estar, porque las conclusiones en conjunto deberían estar, porque las promesas que se hicieron en cada aumento de colectivo, en cada discusión con respecto al transporte deberían estar, pero deberían estar siendo sustentables también, porque también está la pandemia para el transporte. Y también hay muchísimos menos pasajeros y también es muy difícil llevar adelante esto. Y en el medio, un pedido de aumento del boleto, que llevaría el boleto a casi 100 pesos, lo que haría muy difícil poder a una familia de 4 personas que tenga 2 viajes, imagínense, ¿no? 800 pesos por día. Supongamos en ese ejemplo, ¿no? Que se toma siempre la canasta básica, ¿no? Con respecto a una familia de 4 personas, 4 pasajes por día, ida y vuelta, 800 pesos. Lo haría inviable. Ahora, también es inviable para el empresario del transporte sostener con estos montos un boleto con estas características, sostener el servicio. Es más, se les exige más. Entonces digo, esta discusión que siempre tiene esta cuestión ahí de paros de por medios que son sorpresivos, que aparecen cuestiones extrañas, que hay aprobaciones a la medianoche, que falta un concejal, que levanta la mano un concejal. Esto ha pasado en la historia de Mar del Plata permanentemente, ¿no? Decía un colega de larga trayectoria aquello de cuando el problema persiste es porque a alguien le conviene, ¿no? Evidentemente. La culpa es del empresario del transporte y no.
No. La culpa es de que tiene que tener el control de eso y de quien tiene que llevar adelante esa licitación. Se presenta un nuevo pliego de licitación y un concejal, escuchen esto, un concejal oficialista no le acepta. O sea, el proyecto oficial un concejal oficialista no lo acepta. Claro, es una alianza de gobierno. Entonces uno de un partido no le acepta. ¿Por qué? Yo no quisiera creer en esto de estamos discutiendo la lista de concejales y como no le dieron lugar a un sector, ese concejal de ese sector terminó tirando para atrás una licitación histórica para Mar del Plata. ¿Será eso? ¿Estaban negociando puestos en la lista? Yo no lo puedo creer. Sí puedo creer, porque esto pasó, es que los funcionarios que eran parte del gobierno en áreas claves, por ejemplo en obras sanitarias o en algunos lugares más, fueron desplazados a los de ese sector, a los que responden a este sector que se negó a aprobarle, concretamente a la del senador Fiorini, ¿no? Montenegro rompió con Fiorini. Parece que hay un tema con las listas. El concejal de Fiorini, dentro de las filas de Montenegro, le rechazó el pliego del transporte y ahora Montenegro le saca a todos los funcionarios de Fiorini. Pasa algo más que la pandemia también, ¿no? Y en el marco de todo esto, volviendo sí a la pandemia, ¿hay o no hay camas? ¿Alcanza o no alcanza? ¿Cuál es la situación de las clínicas? Pues digo, tener camas no es lo mismo que tener camas y personal. Tener camas y personal no es lo mismo que tener recursos o que estén ingresando recursos a las instituciones privadas para poder sostener todo eso. Es muy fácil, digo, ¿no? Hablar de hay 250 contagiados, bueno, no es tan grave. ¿Y quién no atiende? Porque si la gravedad de los casos son más graves, si se ocupan más camas de terapia, si no hay ingresos para las clínicas, ¿cómo se le paga al personal? ¿Cuánto personal se puede tener? Digo, de eso vamos a hablar en esta noche del día de hoy, así que si les parece, conocemos nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decía que el tema de la ocupación de camas es un tema que hay mucha variable entre lo que dicen uno, otro, parece que cada uno mide con su propia vara, ¿no? Pero ¿cuál es la situación en las clínicas real? Y para hablar de las clínicas vamos a hablar de la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires, que los nuclea, por supuesto, y aquí en el Distrito Noveno, en Mar del Plata, tiene como presidente a Gustavo Elicabe, que tengo el gusto de hablar. Doctor Elicabe, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por estos minutos. Y bueno, preguntar en principio cuál es la situación general, ¿no? Que nos brinde un panorama acerca de qué circunstancias estamos viviendo con respecto a las clínicas en este momento, doctor. Bueno, para explicar un poco, porque a veces se habla de camas y yo siempre digo que las camas son muebles, que pueden ser eléctricas, pueden ser a manija, pero son muebles, ¿no? Lo que tenemos que hablar más que nada es de lugares de atención de los pacientes que enfrentan esta enfermedad. Hay dos lugares de atención. Un lugar de atención es de internación, es en lo que nosotros llamamos el piso, que vendría a ser un lugar de mediana complejidad, donde son atendidos principalmente por médicos clínicos, infectólogos. Y hay un lugar de alta complejidad, que son lo que llaman las terapias intensivas. Sobre esto se ha hecho mucho hincapié en el nivel de ocupación de las terapias intensivas. Pero ustedes saben que las terapias intensivas son salas, generalmente, donde hay varios pacientes que están en el mismo espacio físico, compartiendo un área que no está aislada, sino que comparten ese espacio físico. Por lo tanto, las clínicas disponen de zonas donde se pueden internar los pacientes por la alta contagiosidad que estos pacientes tienen. Porque la terapia intensiva también brinda atención a otros pacientes que no tienen COVID. Entonces, se necesita un aislamiento. O sea que tenemos áreas de mediana complejidad y de alta complejidad, pero siempre de aislamiento para internar COVID. Entonces, nosotros un poco insistimos en esto porque la semana pasada, el fin de semana, se creó por ahí una polémica de si las camas estaban ocupadas o no estaban ocupadas, sobre todo las camas de terapia. Hay áreas de terapia que son de aislamiento y hay áreas de terapia que no son de aislamiento. Y no se pueden mezclar, ni tampoco se pueden sumar. Nadie puede decir, tengo 20 camas
de terapia intensiva, pero 5 las destino a no aislamiento, sino a los pacientes que no tienen COVID, y 15 a COVID, y si tengo las 15 ocupadas y las otras 5 las tengo vacías, puedo decir que tengo un porcentaje de ocupación que no es del 100% y en realidad es del 100%. Entonces, en el fin de semana se produjo una crisis ahí con respecto a la cantidad de pacientes que teníamos. Las áreas de terapia intensiva estaban casi completas, eran todas arriba del 80%. Las áreas de internación de piso estaban también más del 80%, en algunos lugares no había cama, y se estaban utilizando camas de la guardia, que son lugares también donde el aislamiento a veces se tiene que compartir, camas más de la guardia o camas de consultorios de guardia, donde estaban también saturadas. Entonces, al mismo tiempo se discutía qué porcentaje de ocupación global había. Pero bueno, nosotros creemos que hay que medir la ocupación de los lugares donde se puede internar. ¿Y esto quién lo decide? Y bueno, lo decidirá cada institución, los espacios que dispone, porque es una cuestión de espacio físico, de disponibilidad de recursos, de dónde llega el oxígeno, de disponibilidad de recursos humanos principalmente, porque no se puede extender al 100% de la clínica todas las camas, porque las personas que atienden no todas están destinadas a atender pacientes COVID, sino que hay gente que tiene otro tipo de especialidades, otro tipo de conocimientos que no se aplican al área COVID. Y bueno, cada clínica tiene ciertas limitaciones que pueden ser mayor o menor. Las áreas nuestras, que eran estas áreas de aislamiento de mediana complejidad y de alta complejidad, en el fin de semana estaban todas arriba del 80%. Pero a lo largo de la semana, como venimos viendo también el número de casos en las últimas 2 semanas, fue disminuyendo muy poquito, pero fue disminuyendo. Y eso luego de 2 semanas se ha notado en esta semana por ahí en la presión que estamos teniendo en las guardias de un poco menos de consulta y algunas camas que se han liberado de pacientes que se han ido de alta, con lo cual en este momento estamos teniendo menos presión de la que teníamos entonces, ¿no? Pero siempre hablando de que cuando digo esto, esto cambia en cuestión de horas y así nos ha pasado durante el resto de la semana también, que hubo algunos días que la presión estaba mucho menor, menos del 80%, y después llegamos al fin de semana y parecía como que todo el mundo se vino a atender antes de que llegue el fin de semana, y bueno, el viernes era una situación bastante dramática. Estamos hablando de una situación crítica, ¿no? Digamos, más allá de las circunstancias eventuales, están al límite, digamos, las clínicas. Sí, las clínicas están al límite porque, como te decía, ¿no? Disponen de una limitación de donde pueden atender estos pacientes, y a veces cuando uno dice el 80%, sí, pero yo tengo 10 camas, el 80% son 2 camas. Claro. Y si encima tengo 30 pacientes en el piso, de los cuales el 10% puede subir a terapia, tengo 30, pueden subir 3. O sea que yo ya estoy teniendo una terapia intensiva pongámosle de 10 camas, que 8 están ocupadas y tengo 2 libres, o pongámosle 3 están libres, y tenemos 70%. Sí, pero el 70% de 10 es 3, no es que tengo muchas camas, y eso hace que los pacientes que están en el piso, que por ahí en algún momento necesitan subir a terapia porque se complican, tengan los espacios contados, así, mínimos. ¿Se están dando situaciones de tener que rechazar la internación de algún paciente? En algunos casos, sí, los pacientes han ido, en el fin de semana, los pacientes, pasó eso, que iban de una institución a otra buscando a ver, y había que seleccionarlos de acuerdo al tipo de paciente. Había una clínica que tenía una cama de terapia, había otra clínica que tenía una cama de piso. Entonces, bueno, si el paciente iba a presentar una gravedad que no daba para una clínica que no tenía camas en terapia, aunque tuviera cama en el piso, no se lo podía internar, porque si después se complicaba, ¿a dónde lo poníamos? Claro. Entonces, así a veces han ido dando vuelta a los pacientes, se han quejado las empresas de ambulancia porque dicen que no les aceptamos los pacientes, pero tampoco podemos aceptar los pacientes para no internarlos. Entonces, se plantea en ciertos momentos
situaciones que son bastante dramáticas, sobre todo para la gente, ¿no? ¿Hay algún antecedente, una circunstancia similar en las clínicas de Mar del Plata, doctor? Antecedente antes del COVID, no. Ni siquiera en la epidemia de gripe A del 2009. Uh-huh. ¿Qué sienten desde las clínicas cuando se escuchan las declaraciones más bien políticas, ¿no? Diciendo, bueno, la situación todavía es aceptable, todavía tenemos camas disponibles, la ocupación es del 80%, como si eso fuese un resguardo, como usted me dice, bien claro, ¿no? Digamos, son 2 camas para ir al 80%, digamos, que quedan y que van cambiando que probablemente minuto a minuto a partir de lo que vaya ocurriendo. Digo, ¿cuál es la sensación que les genera a ustedes cuando el análisis político se hace desde este lugar? Bueno, todos somos testigos, diríamos, por ahí de las peleas políticas, no solamente en Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, lo vemos en muchos países del mundo. Si leemos diarios de otros países, las mismas peleas que se dieron acá se dan en otros. La verdad que nos entristece un poco porque esto hay que encararlo con unidad. O sea, no hay... primero que hay muy baja certeza. La única certeza que tenemos es que si el espacio físico está ocupado, no se puede ocupar más. Pero con respecto a que si las medidas de restricción son de utilidad o no, si hay que tomarlas todas juntas por cortos periodos, si hay que tomarlas lentamente, inteligentemente, cada sector defiende yo no contagio, en mi lugar no se producen contagios. Y bueno, parece que hasta ahora no hay ninguno que haya levantado la mano y haya dicho pido que me cierren porque la verdad que en mi lugar se producen contagios. Entonces, ¿dónde se producen los contagios? Entonces todo el mundo le echa la culpa a las decisiones individuales, ¿no? Le dice, bueno, lo que pasa es que la población no es consciente, no se cuida, y la población se cuida en un porcentaje. Hay muchísima gente. Yo atiendo consultorio y mis pacientes, algunos vienen con 2 barbijos, máscara, no salieron hace no sé cuánto tiempo, no se juntan con nadie. Hay otros que no, y los que no, ya es una decisión tomada y por ahí a veces cambian un poco, se pueden asustar o no se pueden asustar, pero también miran la conducta digamos, de la gente que tiene responsabilidad de gobernar y ve contradicciones, entonces un poco dentro de su negación aprovecha esas contradicciones. Las contradicciones no son buenas en cuanto a generar una conciencia en la población. Ese es el mayor problema que vemos. Seguro. ¿Qué habría que hacer, doctor? Yo supongo, digo, la decisión por supuesto no corresponde al sector médico, pero sí me parece que el sector de clínicas puede dar su opinión, como deberá aparecer una opinión también de otros sectores, ¿no? El político, el económico, hay muchos factores para tomar una decisión final que tomará un gobernante, digo. Pero si fuese por ustedes, digamos, ¿cuál es la decisión que habría que tomar en este momento tan crítico? Bueno, la decisión tiene que ser anticipada, o sea, uno tiene que saber, por eso es que el mensaje a la población por parte de la gente que gobierna tiene que ser claro. Uno sabe que se pone el cinturón de seguridad antes de entrar a la ruta 2 o antes de subirse al auto y que la posibilidad de chocar son pocas, pero no se pone el cinturón de seguridad después que chocó. Entonces, las medidas de restricción se deben tomar cuando en los estudios epidemiológicos se ve que están aumentando los casos y no cuando colapsó el sistema de salud. No sirve tomar medidas de restricción cuando colapsó el sistema de salud, porque ahí es como ponerse el cinturón de seguridad después de chocar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a frenar algo que va a actuar dentro de 15 a 20 días y mientras tanto esos 15 a 20 días la gente padece toda esta situación de estar atendiéndose en un sistema que está estresado, que no le va a brindar la atención tan bien como cuando no está estresado, porque eso es lógico. También, si yo tengo que atender más de los pacientes que mi capacidad me da para atender, no van a tener una buena atención. Entonces, hay que anticiparse. Si en Semana Santa era un riesgo, porque esto se veía que podía venir aumentando, tenía que haber tomado restricciones en Semana Santa. Si la ciudad venía aumentando los casos todas las semanas, duplicando los casos, se tenía que haber tomado medidas la primera semana, aunque hubiera el 50% de ocupación de camas. Entonces, nosotros veíamos que se escribía en los diarios todos los días el aumento del número de pacientes que se iban internando. Y
hasta que no llegamos hasta el final, no implementamos restricciones. Y después cuando implementamos restricciones, ya por ahí la curva empieza a descender por otros motivos, la gente empieza a asustarse, a cuidarse más. Hay experiencias en el mundo donde los países que más han controlado la pandemia es porque han implementado restricciones muy estrictas por cortos periodos cuando se comenzaban a subir. Pero no son las mayores, son muy pocos países, generalmente islas, pero muy pocos países. La mayoría de los países que implementaron restricciones las implementan tarde porque tienen las mismas contradicciones que tenemos en Argentina. O sea, no es una cuestión de Argentina, ni de la provincia de Buenos Aires, ni de la ciudad de Mar del Plata. Tenemos esta contradicción de que son las reglas de juego de la democracia. O sea, responder un poco al electorado, y bueno, es complicado. No lo podemos proponer del sector salud porque no somos nosotros los que le vamos a dar las soluciones a los que se queden sin poder trabajar un tiempo. Pero bueno, eso, si surge de un consenso entre todas las fuerzas políticas, va a ser mejor que si cada uno empieza a ver en dónde puede obtener un beneficio para su costado, ¿no? Seguro. Es bien claro, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto. El doctor Gustavo Licabe, referente, presidente de FECLIVA en el Distrito 9, la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, la situación en las clínicas es dramática, es de crisis, es por momentos se alivia un poco, pero ese alivio es 1, 2 camas, 3 camas, a lo sumo un rato y después vuelve a ocuparse plenamente. Ambulancias que van de una institución a la otra porque no pueden recibirlo, porque no hay lugar. Bueno, esto está pasando ahora, ¿no? Digo, este es el marco que estamos viendo, por lo menos en las instituciones privadas, aquí en la ciudad de Mar del Plata, no tiene antecedentes, no hay precedentes de una situación como esta, previo a la pandemia, ¿no? Estamos viendo una situación históricamente crítica, lamentablemente, en el marco de lo que tiene que ver con la situación sanitaria. Sin embargo, vemos lo que vemos después como respuesta cuando hay decisiones políticas que se toman o cuando hay conferencias de prensa hablando acerca de que, bueno, acá está la situación de esta manera y que todo debería seguir como hasta ahora. ¿Hay que cerrar todo? ¿Es la solución? No lo sé. Tampoco, probablemente, ni siquiera los especialistas, las clínicas quieren tomar una postura con respecto a esto, pero sí tiene que haber una postura unificada. No tiene que haber contradicciones. Y sí hay que demostrar también el peligro que estamos atravesando en el marco de una pandemia que no es chiste y que no pasó, por supuesto, y que lamentablemente falta bastante para que se vaya de nuestra realidad, no solamente aquí, sino en el resto del mundo. Vamos a hacer una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Alimento. Diversión. Trabajo. Higiene. Seguridad. Crecimiento. Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Bueno, la temática de cada jueves nos va dejando sin tiempo, por supuesto. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo de programa, simplemente una brevísima conclusión con respecto a lo que hemos hablado en el día de hoy, porque
creo que cuando uno encuentra ciertos caminos que va desandando, con charlas, con entrevistas, con las personas que son protagonistas de estos temas, ¿no? Ahí se puede encontrar, en definitiva, con algún rasgo de verdad. Dice Darío Stasreiber, ¿no? Filósofo, ustedes lo conocen, por supuesto. Es una persona, un divulgador de filosofía, una de las personas que ha hecho que la filosofía vuelva a ser interesante y que lo ha hecho por televisión, ¿no? Realmente un fenómeno en cuanto a la difusión que está haciendo y a su propio pensamiento mismo, que va haciéndonos preguntar un montón de cosas sobre casi todas las cuestiones, ¿no? Él dice algo que es muy interesante, que tiene que ver que somos las historias que nos contamos, ¿no? Que la realidad está construida de palabras, básicamente. Y que esas historias que nos vamos contando es lo que termina siendo la verdad. Incluso de cosas que hemos vivido objetivamente, termina siendo cómo nos contamos esa historia y cómo la recordamos, ¿no? Y cómo nos vamos contando esa historia. La historia del coronavirus nos la están contando de distintas maneras. Y lamentablemente no podemos construir una realidad con esas palabras. La historia que estamos viviendo estos últimos tiempos está muy basada en relatos poco creíbles. Aquello del teatro, ¿no? Verosímil o inverosímil, ¿no? Que se calificaba eso en las escuelas de teatro, ¿no? A ver si era verosímil la actuación de la persona, del protagonista o no. La verosimilitud y las palabras de los discursos realmente se han perdido en esto, porque nos van diciendo cosas distintas. Entonces vamos y preguntamos a los que saben, a los que están viviendo la realidad, en este caso a las clínicas que están saturadas. Y cuando uno ve cierta soltura en los discursos posteriores diciendo, bueno, hay camas, hay 2 camas y un rato. Y lamentablemente ya este fin de semana pasado que se ha elegido quién tendría y quién no. La situación es por demás crítica y no tiene antecedentes, como escuchábamos recién. Pero mientras tanto seguimos discutiendo cuestiones de encuestas políticas, quién paga el costo político de qué decisión. Insisto en este punto, no se me tome como que soy el que dice hay que cerrar 15 días todo. Probablemente sea la solución. Sí, no lo sé. No soy especialista en todos los temas como para poder dar una determinación, ni tampoco me presenté a gobernar un país, una provincia o una ciudad, como para poder tomar este tipo de decisiones. Porque quienes gobiernan tienen el mapa completo. Yo no. Ahora, cuando vas consultando te vas dando cuenta también de que la realidad suele ser muy distinta o que está contada en base a una historia que nos están diciendo. Y que cada uno agarra lo suyo y le parece lo mejor o lo peor en cada caso. Mientras todo esto ocurre, aparte, hay un montón de temas subyacentes que están escondidos por ahí pero que siguen pasando, como la importación de gas o la crisis energética gravísima que tiene Argentina, la irresolución de los problemas de base como la pobreza, porque mucho discurso a favor de los sectores más vulnerables y la pobreza sigue aumentando, la desocupación, y todo tapado por la pandemia. No es la pandemia. No es la pandemia, es la falta de acción. La pregunta es, ¿se puede gobernar en pandemia? Eso es muy difícil, ¿eh? En la semana pasada el doctor Blanco nos decía, la verdad que esta situación hubiese superado a cualquier gobierno. Ok, bárbaro. Ahora, ¿se puede gestionar en pandemia después de 1 año y pico? Pues no se ha hecho nada o muy poco. En los 3 gobiernos hablo, muy poco de gestión real. ¿Qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha mejorado? Entonces, como decía Stasreiber, ¿no? Estamos hechos de palabras, básicamente. Ahora en los hechos poco se ve. Los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.